Me quedé en la puerta, agarrando el pomo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La risa en la habitación era aguda, cortando el aire como una cuchilla de sierra. No era solo risa. Era una burla, de esas que se clavan en el orgullo y se retuercen como un cuchillo. Conocía esa voz. Patricia, mi suegra. Su voz siempre había desprendido cierto veneno al hablar de mí. Un hombre podía tener éxito en todo, pero si tenía los bolsillos vacíos, su valor a sus ojos era menos que nada. Ya debería haberme acostumbrado, pero esta noche, algo era diferente. Ese inútil fracaso de marido. Patricia se burló, sus palabras prácticamente destilaban desprecio. Sin dinero, sin vida, un fracasado destrozado. El sonido de copas chocando siguió a sus palabras. Un brindis. Un brindis por mi fracaso. Me quedé inmóvil, respirando lenta y pausadamente. Pero por dentro, algo se quebró. Sin esposa, sin hijos. Ya no forma parte de esta familia. Otra ronda de risas estalló en la sala. Mi esposa. No, mi exesposa. La voz de Isabella resonó, aguda y suave, como si no le importara nada. Durante años, había formado parte de esta familia. Me había sentado a esa mesa, reído, compartido comidas, celebrado cumpleaños y festividades, y construido una vida con Isabella. ¿Y ahora? Ahora, no era más que el chiste de su cruel broma. Aflojé el pomo de la puerta. Debí haber entrado. Debí haber entrado furiosa y dejar que me vieran ahí, dejar que se ahogaran de risa al darse cuenta de que no estaba tan rota como creían. Debí haberles recordado quién era antes de que me desangraran. Pero no lo hice. Me dejé llevar. No por ser débil. No, porque sus palabras ya no importaban. Porque ya había tomado mi decisión. Me di la vuelta, retrocediendo hacia el frío aire nocturno, mi aliento era visible en la tenue luz del porche. Metí la mano en el bolsillo, saqué el teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar el nombre que necesitaba. Dominique Langford. Mi abogado. Mi único aliado de verdad en todo este lío. Apreté el botón de llamada. Contestó al primer timbre. Es hora. Dije con voz tranquila. Controlada. Hubo una pausa, luego la voz de Dominique, firme y segura. Entonces, hagámosles pagar. Una lenta sonrisa se formó en mis labios mientras caminaba hacia mi coche. La noche era fría, pero no sentí nada. Ningún arrepentimiento. Ninguna duda. Pensaron que estaba destrozado. Pensaron que estaba derrotado. Pensaron que habían ganado. Pero no tenían ni idea de lo que se avecinaba. La traición duele más cuando viene de la única persona en quien una vez confiaste todo. Me senté en la penumbra de mi pequeño apartamento, mirando la pantalla de mi portátil, el brillo se reflejaba en el vaso de whisky frío que tenía en la mano. El hielo había empezado a derretirse, atenuando el ardor, pero apenas lo noté. Mi atención estaba fija en la pantalla, en los correos electrónicos, las transferencias bancarias, los mensajes ocultos. Cada pieza de evidencia se extendía ante mí como un rompecabezas grotesco que finalmente encajaba. Isabella. Mi esposa. No, mi exesposa. No me había abandonado sin más cuando lo perdí todo. Había contribuido a orquestar mi caída. Apreté la mandíbula y cerré los puños. La traición había estado ahí todo el tiempo. Simplemente no quería verla. 2 años atrás, mi mundo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Mi empresa, la que construí con mi sangre, sudor y noches de insomnio, se derrumbó bajo el peso de un escándalo financiero ajeno a mí. Desperté con una pesadilla inesperada. Mis cuentas quedaron vacías. Activos congelados. Reputación destruida. Un día, fui un empresario respetado. Al siguiente, me convertí en un paria, acusado de mala gestión, fraude y malversación de fondos. ¿Lo peor? Había confiado en mi socio, Travis Carter. Lo consideraba mi amigo. Al día siguiente de declararme en bancarrota, Isabella pidió el divorcio. Al principio, pensé que era la tensión, el peso de la ruina financiera que estaba destrozando nuestro matrimonio. Pero ahora, al observar la evidencia contundente ante mí,
comprendí la verdad. Todo estaba planeado. El repentino fracaso empresarial. La misteriosa mala gestión financiera de la que me culparon. Isabella ya había hecho las maletas antes de que se calmara la situación. Volví a revisar los correos electrónicos, con un nudo en el estómago al leer la prueba digital de mi propia estupidez. De Isabella Carter a Travis Carter. Asegúrate de que todo salga bien. Una vez que termine, no le quedará nada. Y entonces desaparecerá de mi vida para siempre. Isabella Carter. Había adoptado su apellido en cuanto se formalizó nuestro divorcio. No perdió el tiempo. Exhalé lentamente, obligándome a mantener la calma, incluso mientras la rabia crecía en mi interior. Travis había planeado mi caída. ¿Pero Isabella? Ella había permanecido a su lado, ayudándolo en cada paso del camino, asegurándose de que cuando mi imperio se derrumbara, ella estaría allí para llevárselo todo. Me habían robado mi empresa, mi patrimonio, mi reputación. Y ahora vivían en el lujo, disfrutando de la vida que me habían arrebatado. Pero no por mucho más tiempo. Me recosté en la silla, frotándome la sien mientras repasaba los últimos 2 años. Cada momento de humillación. Cada conversación susurrada a mis espaldas. Todas las pérdidas. Esta vez no. Abrí otra carpeta, una que había pasado los últimos 6 meses recopilando con la ayuda de Dominique. Extractos bancarios. Transferencias ilícitas. Contratos fraudulentos. Correos electrónicos que vinculaban a Travis e Isabella con robo corporativo, malversación de fondos y sabotaje financiero. Creían haber ganado. Pero cometieron un error crucial. Habían subestimado al hombre al que habían traicionado. Me crují los nudillos y tomé mi teléfono. La primera llamada fue para Dominique. Tenemos todo lo que necesitamos, le dije, con voz tranquila. Entonces es hora de apretar el gatillo, respondió sin dudarlo. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro mientras asentía, aunque no podía verme. Enterrarlos. Colgué, con el pulso firme y la mente más despejada que en años. Habían construido su imperio con lo que me habían robado. No iba a recuperar lo mío. Iba a asegurarme de que, cuando cayeran, no se levantaran jamás. La venganza no se trata de rabia. No se trata de perder el control y contraatacar a ciegas. No, la venganza es paciencia. La venganza es planificar. La venganza es saber exactamente cuándo atacar para que, cuando tus enemigos finalmente vean el cuchillo, se den cuenta de que lo tenían clavado en la espalda desde el principio. Y yo había pasado los últimos 2 años aprendiendo a tener paciencia. Me senté frente a Dominique en una oficina privada, tamborileando con los dedos sobre la madera pulida del escritorio. Los archivos estaban desplegados ante nosotros, páginas y páginas de pruebas, cada uno un clavo más en el ataúd de Travis e Isabella. Esto es hermético, murmuró Dominique, hojeando los documentos. Su mirada penetrante escudriñó las transferencias bancarias fraudulentas, las cuentas en el extranjero y los correos electrónicos internos de la empresa de Travis. Un montón de pruebas de que me habían robado la empresa, me habían incriminado por fraude financiero y habían salido airosos. Hasta ahora. No les basta con perder dinero, dije con voz firme. Necesitan perderlo todo. Dominique sonrió con suficiencia. Siempre fuiste minucioso. Me recosté, exhalando lentamente. ¿Cuál es el plazo? Travis será atendido primero. Malversación de fondos, fraude, robo corporativo, es un caso sólido. Su empresa se hundirá en cuanto salga a bolsa. Habrá demandas, los inversores se echarán atrás y sus cuentas serán congeladas en 48 horas. Asentí, satisfecho. ¿Y Isabella? Está más metida de lo que cree. La investigación financiera revelará cómo se benefició de tu caída. Puede que no vaya a la cárcel como Travis, pero se ahogará en gastos legales. Para cuando terminemos, no le quedará ni un centavo. Perfecto. Pero aún no había terminado. Mis ojos se posaron en la mansión, la misma que había comprado con el dinero que tanto me había costado ganar. La que Isabella aún habitaba, bebiendo vino junto a la piscina con el hombre que me había destruido. Esa casa no era suya. Era mía. Saqué otro expediente y lo deslicé por la mesa. Dominique arqueó una ceja.
¿Qué es esto? Prueba de que Isabella nunca finalizó la transferencia de la propiedad después del divorcio. Dije, con una leve sonrisa burlona formándose en mis labios. Ella nunca cambió la escritura. Técnicamente, esa mansión todavía me pertenece. Dominique silbó suavemente, negando con la cabeza. Eso es un tremendo error de su parte. No es un error, dije. Es arrogancia. Nunca pensó que me levantaría. Nunca pensó que contraatacaría. Asumió que estaba acabado. La expresión de Dominique se endureció. ¿Y cuál es la jugada? Me incliné hacia adelante con voz tranquila. La voy a desalojar. Por un largo momento, Dominique simplemente me miró fijamente y luego sonrió. Frío. Despiadado. Me encanta. Y así, sin más, se preparó la última pieza de la trampa. Esa noche, aparqué mi coche frente a la mansión, contemplando la imponente finca como si la viera por primera vez. Había sido un sueño, un símbolo de todo por lo que había trabajado. ¿Pero ahora? Ahora, no era más que propiedad robada, ocupada por mentirosos y traidores. Imaginé su mañana. Travis se despertaba con todo su imperio desmoronándose, sus activos congelados, las acciones de su empresa en caída libre, con periodistas en su puerta exigiendo respuestas. Isabella se servía una copa de vino, felizmente inconsciente, hasta que las notificaciones legales empezaban a llegar, una tras otra, despojándola de todo lo que creía suyo. Y cuando se calmara el polvo, cuando hubieran perdido su riqueza, su seguridad, sus ilusiones de poder, entonces verían mi nombre, mirándolos desde la notificación de desalojo clavada en la puerta. Ya podía imaginarme su cara. Disfruta de la fiesta mientras puedas, murmuré, apretando los dedos alrededor del volante. Mañana empieza el verdadero espectáculo. Arranqué el motor y me fui. Mañana despertarían creyéndose intocables. Mañana descubrirían lo equivocados que estaban. El aire de la mañana era fresco, pero el fuego que ardía en mi pecho me mantenía caliente. Estaba sentado en mi coche frente a la sede corporativa de Travis, con las ventanas tintadas ocultándome de la vista. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. Dominique. Justo a tiempo. Respondí. Dime qué está hecho. Está hecho, confirmó. Travis Carter fue notificado en cuanto entró en su oficina. Malversación de fondos, fraude, robo corporativo, se está hundiendo en un infierno legal. Me permití una sonrisa burlona. ¿Y los medios? Ya están a reventar. Dominique dijo con satisfacción en la voz. Para el mediodía, todos los medios de comunicación económicos tendrán la historia completa. Los inversores se retirarán, las acciones se desplomarán, al final del día, será un cadáver financiero. Golpeé el volante con los dedos, observando cómo los hombres trajeados entraban y salían apresuradamente del edificio de cristal. El imperio de Travis estaba a punto de derrumbarse. ¿Y Isabella?, pregunté. Dominique se rió entre dientes. Oh, esto te va a encantar. Tu exesposa está ahora mismo descansando junto a la piscina, completamente inconsciente de que está a punto de sufrir un tsunami legal. Miré mi reloj. No por mucho tiempo. 11:45 de la mañana, la caída de Travis Carter. El caos empezó pequeño. Una onda en un estanque que rápidamente se convirtió en un tsunami. Observé desde el otro lado de la calle cómo Travis salía furioso de su oficina. Con el teléfono pegado a la oreja, la cara roja de frustración. Los periodistas lo rodearon en cuanto salió. Cámaras destellando, micrófonos apuntando hacia él. Señor Carter, ¿es cierto que malversó millones de su exsocio? Travis, ¿cómo responde a las acusaciones de fraude? ¿Incriminó a su exsocio para robarle su empresa? Me apoyé en mi coche, con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo. El imperio cuidadosamente construido por Travis, basado en mentiras, avaricia y traición, se desmoronaba en tiempo real. Se abrió paso entre los periodistas, ladrando por el teléfono. Arregla esto. No me importa lo que cueste. Solo arréglalo. Pero esto no tenía solución. Las demandas eran irrefutables. La evidencia era contundente. Y pronto, las autoridades llamarían a la puerta.
Dejé que el momento se asentara, viendo como mi enemigo, el hombre que me había robado todo, finalmente sentía lo que era la impotencia. Y yo ni siquiera había terminado. 2:30, el mundo perfecto de Isabella se desmorona. Llegué a la mansión justo cuando comenzaba la pesadilla de Isabella. Desde mi sitio, calle abajo, vi como un servicio de mensajería de lujo llegaba a la casa. Documentos legales. Unos momentos después, la puerta principal se abrió de par en par. Isabella, con una bata de seda y gafas de sol enormes, salió tranquilamente, con el teléfono en una mano y una copa de vino en la otra. Apenas reconoció al mensajero antes de tomar el grueso sobre y hojearlo. Entonces, se quedó paralizada. Vi el instante exacto en que comprendió lo que estaba pasando. Levantó la cabeza de golpe. La copa de vino se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el pavimento de piedra. Pasó a otra página, respirando con más fuerza. Pánico. Pánico puro, sin filtro. Casi podía oír la incredulidad en su voz. No. No. Esto no es real. Se dio la vuelta y volvió corriendo adentro, cerrando la puerta de golpe. Un minuto después, vibró mi teléfono. Isabella Carter, llamada entrante. Lo dejé sonar. Ella volvió a llamar. Y otra vez. No respondí. La dejé que lo pensara. Que sintiera esa fría y deprimente sensación de que todo se le escapaba de las manos. Había pasado 2 años disfrutando de una riqueza que no había ganado, viviendo en una casa que no merecía, envuelta en la seguridad de un futuro que creía intocable. Ahora, no tenía nada. 6. Gala benéfica. Este era el momento que había estado esperando. Isabella y Travis habían planeado una lujosa gala benéfica en el lugar más exclusivo de la ciudad, un evento destinado a consolidar su estatus entre la élite. Se suponía que sería su noche, pero yo tenía otros planes. Crucé la imponente entrada, sin ser invitada, pero sin que nadie me viera. En cuanto entré, vi a Isabella con un impresionante vestido rojo, de pie cerca del centro del salón. Parecía serena y tranquila, pero yo sabía que no era así. Entonces, como un reloj, el primer reportero se acercó a ella. Señora Carter, ¿qué opina de las acusaciones de que usted y su amante incriminaron a su exmarido por fraude financiero? Toda la sala quedó en silencio. Observé desde la distancia cómo la sonrisa segura de Isabella se desvanecía. Sus manos temblaban alrededor de la copa de champán. Su mirada recorrió a la multitud, buscando apoyo, pero no lo encontró. Aquella gente era un buitre. Olían sangre. Y entonces, di un paso adelante. Ella me vio. Y por primera vez en 2 años, el miedo brilló en sus ojos. ¿Por qué no le preguntas a Travis? Pregunté lo suficientemente alto para que todos oyeran. Incliné la cabeza. Oh, esperen, están a punto de arrestarlo. La multitud se quedó boquiabierta. Y entonces, como si fuera una señal, las grandes puertas dobles se abrieron de golpe. Los agentes del FBI inundaron la sala. Las cámaras destellaron. Los murmullos se convirtieron en caos. Isabella giró la cabeza hacia Travis, quien se quedó paralizado. Travis Carter, anunció uno de los agentes, estás arrestado por fraude y robo corporativo. Isabella palideció al retroceder tambaleándose. Travis se giró, con la mirada perdida. Isabella, haz algo. Pero estaba paralizada, atrapada en la misma ruina que ella misma había contribuido a crear. Mientras se llevaban a Travis esposado, sus gritos resonaron por todo el salón. ¿Y yo? Observé, satisfecha, como Isabella finalmente comprendía la verdad. Su mundo perfecto se había acabado. ¿Y esto? Esto fue solo el principio. Hay cierta belleza en la sincronización. Cuando cada movimiento que has planeado se desarrolla con precisión, cuando quienes te hicieron daño finalmente ven cómo se cierran los muros. Ese momento en que se dan cuenta de que han perdido. ¿Y ahora mismo? Ese momento me pertenecía. Estaba de pie cerca del fondo del salón, con una copa en la mano, observando cómo se desataba el caos. Travis Carter, el hombre que me robó mi empresa, mi riqueza, mi futuro, estaba ahora esposado ante la élite de la ciudad, rodeado de cámaras y susurros frenéticos. Su traje a medida,
su arrogancia petulante, su imagen cuidadosamente cuidada, todo se desmoronaba en tiempo real. Los agentes del FBI lo flanqueaban, con expresiones indescifrables, movimientos precisos y eficientes. Travis Carter, estás arrestado por fraude y robo corporativo, repitió el agente principal, su voz se oyó en el silencio atónito de la multitud. El rostro de Travis se contorsionó de furia. Esto es un error. No puedes hacer esto. Luchó contra su agarre, pero fue inútil. Estaba acabado. Di otro sorbo lento a mi bebida, saboreando el momento. Al otro lado de la sala, Isabella se quedó paralizada, pálida, con los dedos temblorosos alrededor del tallo de su copa de champán intacta. Sus ojos, abiertos como platos, iban de Travis a los flashes de las cámaras, con el pánico impregnando cada centímetro de su expresión. Siempre había sido buena guardando las apariencias, una socialité perfecta, una anfitriona impecable, una mujer que se nutría de estatus y poder. ¿Pero ahora? Ahora parecía un ciervo deslumbrado. Travis giró la cabeza, con voz desesperada. Isabella, haz algo. Pero no hizo nada, porque no podía hacer nada. Entreabrió los labios, como buscando palabras, alguna excusa, alguna súplica, alguna explicación que pudiera salvarla. Pero no había palabras que pudieran arreglar esto. Y me aseguré de que lo supiera. Di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros, lo justo para que viera la satisfacción en mis ojos. Lo hiciste tú, susurró. Su voz temblaba de rabia apenas contenida. Incliné la cabeza, fingiendo considerar su acusación. No, Isabella, dije con suavidad. Te lo hiciste tú misma. Su pecho subió y bajó bruscamente, clavándose las uñas en la palma de la mano. Me odió en ese momento, odió que la hubiera superado. Me incliné y bajé la voz solo para ella. Tú y Travis creyeron que podían arrebatármelo todo y marcharse sin sufrir daño. Sonreí con suficiencia. ¿Qué tal te va con eso? Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. Me giré antes de que pudiera responder, justo a tiempo para ver a los agentes del FBI guiando a Travis hacia la salida. La multitud se abrió como el mar rojo, demasiado aturdida para intervenir. Y entonces, comenzaron los gritos. No, no, y no. Esto no está pasando. Travis se resistió al agarre de la gente como un poseso. Soy Travis Carter. ¿Me oyes? Soy intocable. Pero al mundo ya no le importaba quién era. Y eso era poético. Lo último que vi antes de que lo metieran a empujones en la furgoneta negra del FBI fue el terror absoluto en sus ojos, porque por fin lo había entendido. No era intocable. Estaba acabado. Medianoche, la última defensa de Isabella. Esperaba que Isabella corriera, desapareciera en la noche e intentara rescatar los últimos restos de dignidad que le quedaban. Pero no. En cambio, me persiguió. Estaba en el estacionamiento, disfrutando del aire fresco de la noche, cuando oí el fuerte taconeo de unos tacones contra el pavimento. ¡Hijo de! Me giré justo a tiempo para que una mano me golpeara en la cara. Apenas noté el escozor. Parpadeé, indiferente, mientras Isabella me fulminaba con la mirada, respirando entrecortadamente. ¿Crees que has ganado?, espetó. ¿Crees que esto se acabó? Suspiré, frotándome la mandíbula. No, Isabella. Sé que he ganado. Apretó los puños a los costados. Lo arruinaste todo. Arqueé una ceja. ¿Lo arruiné todo? ¿O te arruinaste a ti misma al traicionar a la única persona que realmente te apoyaba? Su rostro se contorsionó con emociones que no podía contener. Ira, arrepentimiento, desesperación. Necesitaba seguridad, espetó. Lo perdiste todo, ¿y yo? ¿Y tú qué? ¿Yo? No. Isabella, dije en voz baja, amabas lo que podía darte. Y cuando lo perdí todo, me desechaste como basura. Una lágrima resbaló por su mejilla. Se la secó con rabia, como avergonzada de su propia debilidad. ¿Y ahora qué?, susurró. Me encogí de hombros. ¿Ahora? Vives con las consecuencias de tus decisiones. Tragó saliva con dificultad. ¿Y si me disculpo?
Sí. Solté una risa fría. Demasiado tarde, Isabella. No te equivocaste. Tomaste una decisión. Sus hombros se hundieron, su último aliento se desvaneció. Por primera vez desde que la conocí, parecía realmente perdida. Pero no estaba allí para salvarla. Esa parte de mí, el hombre que habría luchado por ella, la habría perdonado, la habría amado a pesar de todo, estaba muerta y enterrada. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y me marché. Y esta vez, no miré atrás. La caída de un traidor nunca es inmediata. Es lenta, agonizante y despiadada. El verdadero castigo no es la caída en sí. Es el momento en que se dan cuenta de que no hay nadie para sujetarlos. Isabella estaba a punto de aprenderlo a las malas. Me senté en la esquina de una cafetería de lujo, saboreando mi espresso mientras leía los últimos titulares. Travis Carter arrestado, escándalo de fraude corporativo desata, las acciones de Carter Industries se desploman, inversores huyen, la exesposa de un exdirector ejecutivo está siendo investigada por mala praxis financiera. Sonreí con suficiencia. El mundo finalmente los vio tal como eran. Un zumbido en mi teléfono me llamó la atención. El nombre de Dominique apareció en la pantalla. Buenos días, Dominique, dije con suavidad, reclinándome en la silla. Está sucediendo, tal como lo esperábamos. Dijo, con un tono de risa muy divertido. Los bienes de Isabella están siendo congelados. Intentó retirar fondos esta mañana, solo para descubrir que la mayoría de sus cuentas están bajo revisión federal. Me reí entre dientes. ¿Cómo reaccionó? Gritando, llorando, un colapso total. Hizo una pausa y luego añadió, incluso intentó llamarme, quería saber si había alguna escapatoria que pudiera usar para salir de este lío. Solté una risita. A ver si adivino, ¿le dijiste que buscara otro abogado? Claro. Dominique parecía satisfecho. Soy tu abogado, no el de ella. Lo dejé muy claro. Bien. Revolví los restos de mi café, pensando en lo perfecto que había sido el plan. Sin Travis, Isabella no tenía ningún escudo. ¿Y quiénes una vez la apoyaron? Ya estaban abandonando el barco. Una semana después, viéndola caer, me encontraba frente a un hotel de lujo, observando desde lejos cómo Isabella discutía con el conserje. Tenía un aspecto desastroso. La mujer segura y refinada que una vez conocí había desaparecido. Su vestido de diseñador estaba arrugado, su maquillaje corrido, su cabello despeinado. Se estaba deshaciendo. ¿No lo entiendes? Le espetó al conserje. Llevo años alojándome aquí. Aposté la habitación a mi tarjeta de siempre. El conserje, un joven que probablemente la había visto cientos de veces, negó con la cabeza cortésmente. Lo siento, señora Carter, pero la tarjeta fue rechazada. Lo intentamos varias veces. Si no puede proporcionar otro método de pago, tendremos que pedirle que desocupe la habitación. Parpadeó, como si no pudiera procesar lo que oía. Rechazo. Su voz se quebró. Sí, señora. La observé apretar los puños, con la respiración entrecortada. El momento se alargó, cargado de humillación. No tenía dinero, ni red de seguridad, y nadie vendría a rescatarla. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso y se dio la vuelta, caminando a paso rápido hacia el estacionamiento. Pero ya no tenía coche, ¿verdad? Le habían embargado su todoterreno de lujo hacía 3 días. Se quedó allí un momento, mirando el espacio vacío donde debería haber estado su coche. Y entonces, finalmente, se derrumbó. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras manipulaba torpemente su teléfono. Ya sabía a quién llamaba. A su madre, Patricia. La observé mientras agarraba el teléfono con voz temblorosa. Mamá, necesito ayuda. No tengo a dónde ir. Podía oír la voz de Patricia desde donde estaba. Fría. Implacable. Isabella, te hiciste esto. Isabella se tambaleó hacia atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Mamá, por favor. Avergüenzas a esta familia, susurró Patricia. ¿Crees que queremos que nos asocien con un escándalo como este? Destruiste tu matrimonio,
Y ahora mírate. Eres una desgracia. La llamada terminó. Isabella se quedó mirando su teléfono, temblando. Y entonces gritó, allí mismo en el estacionamiento, rodeada de desconocidos. Un sonido áspero y roto que resonó en la noche. Debería haber sentido lástima, pero no la sentí. Había tomado sus decisiones. Ahora tenía que vivir con ellas. La caída de Patricia. Aún no había terminado. Patricia, mi adorable suegra, había sido una constante en mi vida. Era la mujer que me menospreciaba, se burlaba de mí y celebraba mi caída. Había sido la mayor defensora de Isabella. Hasta ahora. Porque cuando Isabella cayó, Patricia cayó con ella. Con los bienes financieros de Isabella congelados, Patricia perdió el acceso al estilo de vida al que se había acostumbrado. La mansión de la que una vez presumió desapareció. Los eventos privados, las compras de lujo, los círculos sociales, todo desapareció de la noche a la mañana. La última vez que la vi, salía de la mansión con 2 maletas, con el rostro desencajado por la furia. Sus amigos la habían abandonado. Su estatus estaba destrozado. Ella no era nadie. Y fue poético. Mi nuevo comienzo. Estaba sentado en el ático, contemplando el horizonte de la ciudad. Tenía un vaso de whisky en la mano. Era divertido. Este ático estaba destinado a Isabella y Travis. Habían planeado mudarse juntos. Ahora, era mío. Dominique me había ayudado a adquirirlo a través de una empresa fantasma, que les compró directamente antes de que Isabella se diera cuenta de que estaba en venta. Me recosté, saboreando mi bebida, sabiendo que, aunque ellos lo habían perdido todo, yo me había reconstruido más fuerte que nunca. Isabella había cambiado el amor por la codicia. Había elegido la traición en lugar de la lealtad. Y ahora, se había quedado sin nada. Yo había ganado. Y nunca me había sentido tan vivo. La traición no solo destruye relaciones. Destruye a las personas. Y cuando el polvo se asienta, cuando las mentiras se desmoronan y la máscara cae, al comerciante no le queda nada más que el peso de sus propias decisiones. Y ahí es exactamente donde estaba Isabella ahora. Un cascarón vacío de la mujer que solía ser. Estaba sentado en mi ático, disfrutando de una tarde tranquila, cuando vibró mi teléfono. Llamada desconocida. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, dudando si contestar o no. Ya sabía quién era. Lo dejé sonar, sonar, sonar. Finalmente, contesté, sin molestarme en saludar. Necesito verte. La voz de Isabella era apenas un susurro. Hace unas semanas, había hablado con seguridad, con arrogancia, como si aún tuviera el control. ¿Pero ahora? Ahora sonaba diferente. ¿Pequeña? Frágil. No respondí enseguida. Por favor, añadió. Solté un suspiro lento. Bien. Dime dónde. La reunión en el café. Nos conocimos en un pequeño café del centro. El tipo de lugar al que Isabella nunca habría puesto un pie antes de que su mundo se derrumbara. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en el rincón más apartado, lejos de los demás clientes. Se veía terrible. Su cabello, antes perfecto, estaba desordenado, con mechones que le caían sobre la cara. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos y las ojeras que reflejaban el peso de las noches sin dormir. Llevaba un suéter enorme, nada que ver con los vestidos de diseñador que alguna vez lució. En cuanto me vio, entreabrió un poco los labios, como si no me hubiera reconocido al principio. O tal vez simplemente no supo cómo mirarme. Saqué una silla y me senté frente a ella. El silencio se extendió entre nosotras. Por fin, habló. Me arruinaste. Solté una risita, negando con la cabeza. No, Isabella. Te arruinaste. Tragó saliva con dificultad. Cometí un error. Me recosté, cruzándome de brazos. No, tú tomaste una decisión. Le temblaban las manos al tomar su café. No lo bebió, solo sostuvo la taza como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. No pensé que terminaría así, susurró. Incliné la cabeza.
¿Y cómo creías exactamente que terminaría? Apartó la mirada, apretando los dedos alrededor de la taza. Pensé. Pensé que tendría una buena vida. Que sería feliz. Solté una risa baja. ¿Feliz? Repetí. ¿Creías ser feliz después de traicionarme? ¿Después de robarme todo lo que construí y marcharte como si no significara nada? Hizo una mueca, pero no lo negó. Creí que Travis me cuidaría, admitió. Y ahora se pudre en una celda, dije rotundamente. Ella se estremeció al recordarlo. La observé un buen rato, asimilando la imagen de una mujer que lo había perdido todo. ¿Por qué me llamaste, Isabella?, pregunté finalmente. Respiró hondo, como si intentara armarse de valor. Es que no sé cómo seguir adelante. Arqueé una ceja. No es mi problema. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente, intentando contenerlos. No me queda nadie. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. No sentí pena por ella. Ni un poquito. Había elegido la codicia sobre el amor, la traición sobre la lealtad. Y ahora, ella estaba sola. ¿Y yo? Era libre. Extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos rozando la mía. Te extraño, susurró. Me aparté. No, Isabella. Echas de menos lo que podía darte. Una lágrima resbaló por su mejilla. Esta vez, no la secó. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz apenas era un susurro. Suspiré y me puse de pie. Ahora, vives con las decisiones que tomaste. Me miró con una expresión de silenciosa desesperación. Así que esto es todo. Asentí. Terminamos, Isabella. Y dicho esto, me di la vuelta y me marché. Por primera vez, no miré atrás. Las consecuencias. Pasaron unos días y pensé que sería la última vez que sabría de Isabella. Entonces llegó la llamada. Era Patricia. Casi no contesté. Pero algo me lo dijo. No está bien, dijo Patricia en cuanto contesté. Fruncí el ceño. ¿De qué hablas? Una pausa. Entonces, con una voz más baja que nunca, Isabella está en el hospital. Sentí un frío en el pecho. ¿Qué pasó? Intentó terminarlo. Patricia lo admitió. Por primera vez en mi vida, percibí verdadera emoción en su voz. Me pasé una mano por la cara. Exhalando bruscamente, estaba preparado para la caída de Isabella. Estaba listo para que sufriera las consecuencias de sus actos. ¿Pero esto? No sabía cómo sentirme. Después de todo lo que había hecho, una parte de mí quería ignorar la llamada. Pero la otra parte, la que recordaba los años que pasamos juntos, los recuerdos, el amor que una vez tuvimos, no podía fingir que no importaba. ¿Qué hospital?, pregunté finalmente. En el hospital. El hospital olía a antiséptico y a café malo. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente, acentuando la frialdad estéril del lugar. Cuando entré en la habitación de Isabella, casi no la reconocí. Parecía pequeña y frágil. Volteó la cabeza y sus ojos cansados se encontraron con los míos. «¿Has venido?», susurró. Tragué saliva con dificultad. «Sí». Soltó un suspiro tembloroso, mirando al techo. No quería morir. Su voz era ronca, vacía. «¿Y entonces por qué?», pregunté. Cerró los ojos. Porque no sabía vivir así. Me quedé allí un buen rato, observando a la mujer que una vez amé. La mujer que me había destruido. Solo para destruirse en el proceso. No estaba aquí para perdonarla. No estaba aquí para recuperarla. Pero yo tampoco iba a irme. Todavía no. Busca ayuda, Isabella. Dije en voz baja. Abrió los ojos de nuevo, buscando algo en mi rostro. Lástima, quizá. Pero no había ninguna. Solo la fría y dura realidad. Ella asintió débilmente. Lo siento. No dije nada. Porque hay cosas que no se pueden deshacer. La vida tiene una forma de sorprenderte, incluso cuando crees que ya lo has visto todo.
Creí que había terminado con Isabella. Creí que por fin había enterrado el pasado, me había alejado de los escombros y la había dejado para que asumiera las consecuencias de sus propias decisiones. Pero el destino tenía otros planes. Y empezó con la llamada de Patricia. Había pasado una semana desde mi visita al hospital. Hacía una semana que no veía a Isabella allí tirada. Débil. Rot. Despojada de todo lo que una vez la definió. Lo había apartado de mi mente, diciéndome que ya no era mi problema. Entonces sonó mi teléfono. Patricia. Me quedé mirando la pantalla, dudando si contestar o no. Una parte de mí quería que saltara el buzón de voz, fingir que no me importaba. Pero la curiosidad me venció. Respondí, ¿qué quieres, Patricia? Hubo una pausa larga. Entonces, con una voz mucho más derrotada que la que jamás le había oído, dijo, por favor. No se encuentra bien. Exhalé bruscamente. Ya tuvimos esta conversación. Isabella necesita ayuda, y ese ya no es mi trabajo. No me escucha. Patricia admitió. Apenas habla. No come. Ella simplemente se queda ahí sentada, como si ya se hubiera rendido. Cerré los ojos, apretándome el puente de la nariz. Esta no era mi lucha. Ya no. Ella preguntó por ti, añadió Patricia en voz baja. Se me encogió el pecho. No respondí de inmediato, porque una parte de mí quería decir, me da igual. ¿Pero vi la verdad? A una parte de mí todavía le importaba. ¿Qué hospital?, pregunté. ¿La visita? La habitación estaba exactamente como la recordaba. Las mismas paredes blancas y estériles. El leve zumbido del equipo médico. El suave pitido del monitor cardíaco. Y en medio de todo, Isabella. Se veía peor que antes. Pálida. Frágil. Su cabello, antes brillante, ahora estaba enredado. Sus ojos, hundidos por el cansancio. Apenas reaccionó cuando entré. ¿Has vuelto?, murmuró. Parece que sí. Dije, acercando una silla. Se hizo el silencio entre nosotros. Finalmente, soltó una risita débil. No tienes que fingir que te importa. A mí no. Respondí con sinceridad. Pero me pediste, así que aquí estoy. Ella asintió lentamente, como si aceptara. No sé cómo arreglar esto. Admitió después de un momento. No puedes. Dije simplemente. Exhaló temblorosamente. ¿Y entonces qué hago? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Empiezas de nuevo. Y esta vez lo haces bien. Me dedicó una pequeña sonrisa amarga. Ni siquiera sé cómo. Negué con la cabeza. Ese no es mi problema, Isabella. ¿Quieres arreglarte? Pues hazlo. Pero no esperes que nadie te ayude esta vez. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ella asintió. Lo siento, susurró. La observé un buen rato. Antes, esas palabras lo habrían significado todo. Ahora, eran solo palabras. Lo sé, dije. Pero no cambia nada. Tragó saliva con dificultad. Lo sé. Por primera vez, creí que hablaba en serio. La desesperación de Patricia. Apenas había salido del hospital cuando Patricia me alcanzó. Espera, gritó, con sus tacones resonando contra el suelo. Me giré, exhalando con impaciencia. ¿Y ahora qué? Dudó, con las manos retorciéndose. Era la primera vez que la veía nerviosa. Necesita ayuda, dijo en voz baja. Y arqueé una ceja. No es mi responsabilidad. Lo sé, admitió. Pero no tiene a nadie más. Me burlé. No es mi culpa. Se aseguró de quemar todos los puentes que tenía. Patricia se estremeció ante la verdad. No espero que la aceptes de vuelta, continuó. ¿Simplemente? Ella te escucha, aunque no lo admita. Negué con la cabeza. Ella necesita un terapeuta, no yo. Lo sé, dijo Patricia con la voz ligeramente temblorosa.
Pero, ¿puedes al menos hablar con ella? Ayúdala a encontrar una salida. Me crucé de brazos, observándola. Patricia, la misma mujer que una vez me llamó inútil fracasada, ahora me suplicaba ayuda. Qué irónico. ¿Por qué te importa?, pregunté. Su expresión se suavizó. Porque es mi hija. Y a pesar de todos sus errores, sigue siendo mi hija. Solté un suspiro lento. Tenía todas las razones para alejarme. Pero algo en mí, quizá la parte que una vez amó a Isabella, o quizá solo la parte que entendía lo que se sentía perderlo todo, no podía ignorarlo. Bien, dije. Una conversación. Eso es todo. Los hombros de Patricia se relajaron con alivio. Gracias. No lo hacía por ella. Ni siquiera lo hacía por Isabella. Lo hacía por mí. Porque incluso después de todo, necesitaba saber que, al alejarme definitivamente, había cerrado este capítulo de mi vida. Enfrentando el pasado por última vez. Esa noche, me encontré sentada frente a Isabella otra vez. Esta vez en un parque tranquilo, lejos del hospital, lejos del pasado. ¿De verdad viniste?, dijo en voz baja. Dije que sí, respondí. Me observó con expresión indescifrable. ¿Me odias? Lo pensé un momento. No, dije sinceramente. No lo sé. Pareció sorprendida. ¿Por qué no? Porque ya no vale la pena odiarte, dije simplemente. Se le cortó la respiración, pero asintió. Me lo merezco. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. ¿Vas a estar bien?, le dije. Soltó una risita sin humor. No creo que lo sea. Lo serás, dije. Pero no será fácil. Se secó los ojos y asintió. Gracias, susurró. Me puse de pie, metiendo las manos en los bolsillos. Adiós, Isabella. Me miró, sus ojos buscándome. Adiós. Y esta vez, al alejarme, no sentí ira. Ni amargura. Solo paz. El cierre es algo interesante. ¿Crees que necesitas venganza para sentirla? ¿Crees que necesitas que quienes te hicieron daño sufran? Pero la verdad es que el cierre no se trata de eso. Se trata de ti. Y por primera vez en años, por fin lo conseguí. Había pasado un año entero desde aquella noche de gala. Desde que se llevaron a Travis esposado. Desde que el mundo de Isabella se derrumbó. Había reconstruido todo lo que me habían robado. Y más. Mi nueva empresa prosperaba. Más grande, más fuerte, intocable. Había aprendido la lección sobre la confianza, sobre las alianzas, sobre mantener a mis enemigos cerca. Travis había sido sentenciado a 10 años de prisión federal. Su imperio estaba en ruinas. Su nombre, manchado para siempre por el escándalo. ¿Y Isabella? Había desaparecido de los círculos sociales que una vez anheló. Lo último que supe es que estaba trabajando en un modesto empleo, intentando reconstruir su vida desde las cenizas de sus propias decisiones. Pero nada de eso me importaba ya. Porque por primera vez en mi vida, no miraba atrás. Estaba mirando hacia adelante. El nuevo comienzo. Estaba sentado en un restaurante de lujo, disfrutando de una cena tranquila. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí, brillando contra el cielo nocturno. Frente a mí estaba sentada Claire. Había sido mi socia durante años, alguien que había estado ahí en los peores momentos. Me vio en mi peor momento, creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y en algún momento, algo entre nosotros cambió. Me sonrió por encima del borde de su copa de vino. Te ves diferente esta noche. Levanté una ceja. ¿Cómo? Más clara, dijo. Como si por fin fueras libre. Sonreí con suficiencia. Tal vez lo sea. Sus ojos me estudiaron, pensativos. Nunca me contaste qué pasó con Isabella. En realidad, no. Exhalé, removiendo mi bebida. Porque ya no importa. Ella ladeó la cabeza, curiosa. Ni un poquito. Lo pensé un segundo y luego negué con la cabeza. No. Ya no. Sonrió.
¿Por qué me cuentas esto? Porque Patricia dudó. Creo que todavía te quiere. Solté una risa sin humor. Ese no es mi problema. Lo sé, admitió. Pero quizá deberías despedirte. Exhalé, frotándome la sien. ¿Dónde está? En el aeropuerto. La encontré sentada sola en la sala de espera, con una taza de café en las manos. Se veía diferente. No estoy roto. No estoy desesperado. Simplemente soy diferente. Más fuerte. Levantó la vista al verme, con sorpresa en los ojos. No pensé que vendrías, dijo en voz baja. Yo tampoco. Admití, sentándome frente a ella. Sonrió levemente. Me mudo a Chicago. Conseguí trabajo allí. Algo pequeño, pero es un comienzo. Asentí. Bien por ti. Me observó con expresión indescifrable. ¿Alguna vez piensas en lo que teníamos? Suspiré, reclinándome. Antes lo hacía, pero ya no. Tragó saliva con dificultad, pero asintió. Lo entiendo. Durante un largo rato, nos quedamos sentados. Dos personas que una vez construyeron una vida juntas, ahora no son más que extraños con una historia. Lo siento por todo, susurró. La miré a los ojos y vi un remordimiento genuino por primera vez. Y por primera vez, de verdad le creí. Sé que lo dije, pero no podemos cambiar el pasado. Soltó un suspiro tembloroso. No, no podemos. La última llamada de embarque resonó por la sala. Se levantó, agarrando su bolso. Adiós, dijo en voz baja. Adiós, Isabella. Y así, sin más, se fue. Y yo por fin fui libre. Un nuevo capítulo. Esa noche, me senté en el balcón de mi ático, contemplando la ciudad que una vez me había absorbido por completo. Pero había sobrevivido. No, había prosperado. Claire se acercó a mí y me ofreció una copa de vino. Por nuevos comienzos, dijo, levantando la suya. Sonreí con suficiencia, chocando mi copa con la suya. Por nuevos comienzos. Porque al final, la mejor venganza no es arruinarle la vida a nadie. Es reconstruir la tuya, mejor que nunca. Y eso fue exactamente lo que hice. Dicen que la venganza es dulce, pero la verdad es que no se trata de destruir. Se trata de reconstruir. Se trata de mantenerse firme cuando juraron que nunca volverías a levantarte. Y hoy, al mirar todo lo que había construido desde las cenizas de la traición, me di cuenta de algo. Había ganado. Un año después, el capítulo final. Había pasado exactamente un año desde la última vez que vi a Isabella en el aeropuerto. Un año desde que subió a ese vuelo a Chicago. Desde que se fue de mi vida para siempre. Y ese año, todo había cambiado. Estaba en mi oficina, con los ventanales del suelo al techo que me ofrecían una vista impresionante de la ciudad. La misma ciudad que una vez se burló de mi caída ahora se inclinaba ante mi éxito. Mi empresa, reconstruida desde cero, era ahora más fuerte que nunca. Más poderosa. Más influyente. Intocable. ¿Y yo? Ya no era el hombre del que se habían reído. Ya no era el inútil fracasado del que Patricia se burlaba con champán. Ahora, era el hombre al que jamás podrían doblegar. Me ajusté el traje, sonriendo con suficiencia mientras miraba los últimos titulares de negocios en mi escritorio. El regreso de un titán. Cómo un hombre recuperó su imperio. Travis Carter sigue tras las rejas mientras el éxito de su exsocio alcanza nuevas cotas. La exesposa de un magnate tiene un trabajo normal tras perder una fortuna. Me recosté en la silla, asimilando todo. El pasado parecía un recuerdo lejano. El dolor, la traición, la humillación. Todo se había desvanecido, reemplazado por algo mejor. ¿La victoria? No necesitaba destruirlos para ganar. Solo necesitaba reconstruirme tanto que su caída ya no importara. Y eso fue precisamente lo que hice. El reencuentro inesperado. Esa noche, asistí a una gala privada. Un evento para grandes magnates, inversores y líderes del sector. El tipo de evento al que me invitaban antes de mi caída.
¿Y ahora? Ahora, era el invitado de honor. Caminé por el gran salón, estrechando manos e intercambiando cumplidos. Me admiraban. Me respetaban. ¿Me temían? Y entonces, al otro lado de la habitación, vi una cara familiar. Patricia. Se veía diferente. Mayor. Más débil. La arrogancia que una vez lució como una armadura se había desvanecido hacía tiempo. Me vio, y por un instante, vi algo que nunca esperé. Arrepentimiento. Dudó antes de acercarse a mí. «Te ves bien», dijo ella con rigidez. Sonreí con suficiencia. «Lo estoy». Ella asintió, moviéndose torpemente. «Supongo que debería felicitarte». «¿Por qué?», pregunté, tomando un sorbo de whisky. Hizo un gesto alrededor de la sala, demostrándonos que estábamos equivocados. Me reí entre dientes. ¿Te refieres a demostrarte que estás equivocado? Tragó saliva con fuerza y luego suspiró. Lo admito. Te juzgué mal. No, corregí, inclinándome un poco. Me subestimaste. Y ese fue tu mayor error. Ella no lo negó. Al contrario, dudó antes de preguntar. ¿Alguna vez piensas en ella? Sabía exactamente a quién se refería. Isabella. No, dije simplemente. Y lo decía en serio. Porque Isabella ya no formaba parte de mi historia. Era solo otra lección. Otro capítulo en el libro de mi vida. ¿Pero lo mejor? Ya había pasado página. La verdadera victoria. Al salir de la gala, solo sentí paz. Porque la verdadera victoria no residía en arruinarles la vida. No residía en verlos sufrir. Fue saber que, sin importar lo que me hubieran hecho, sin importar cuánto intentaran destruirme, me había reconstruido, más grande, mejor y más fuerte. ¿Y ellos? Tenían que vivir con la certeza de que había ganado sin ellos. Al subir al coche, Claire me esperaba. ¿Qué tal el evento?, preguntó sonriendo. Sonreí con suficiencia. Justo como esperaba. Me observó un momento. Ya lo superaste, ¿verdad? Asentí. Totalmente. Se inclinó y me dio un suave beso en la mejilla. Bien. Te lo mereces. Y por primera vez en mi vida, lo creí de verdad. Porque la venganza no se trata de desquitarse. Se trata de seguir adelante también que el pasado ya no importe. Y mientras me alejaba esa noche, supe una cosa con certeza, fui el último en reír. Y fue la victoria más dulce de todas.